Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: Les aseguro que si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, el mayor en el reino de los cielos será el que se humille como este niño. Y el que acoja a un niño como este, en mi nombre, a mí me acoge. Guárdense de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no dejará en los montes las 99 para ir en busca de la descarriada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que tendrá más alegría por ella que por las 99 no descarriadas. De la misma manera, no es voluntad de su Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Con el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, inicia la segunda sección del discurso eclesiológico. En este cuarto discurso, Jesús quiere ir configurando el corazón y las actitudes de aquellos que van a formar parte de los ciudadanos del reino. En esta ocasión, como en muchas otras narradas en este Evangelio, los discípulos se acercan a preguntarle a Jesús sobre una preocupación que revela su incapacidad de comprender lo que hasta ahora su maestro les ha enseñado, y ofrece la ocasión para que Jesús responda colocando en justa perspectiva las enseñanzas del reino. La pregunta de los discípulos y la respuesta de Jesús ofrece una paradoja. Habríamos de tener en consideración la primera de las bienaventuranzas para mostrar lo crudo que está el corazón de los discípulos. Se trata de aquella que dice: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Como habíamos explicado en ocasiones anteriores, ser pobre no es una categoría moral. La bienaventuranza no dice si ser pobre es bueno o es malo. El reino es de los pobres no porque su comportamiento sea ejemplar, sino porque ellos, al no tener nada sobre qué aferrarse en este mundo, se aferran solo a Dios. El pobre es vulnerable, dependiente, marginado y excluido, y por eso, como dice el Salmo 72, Dios se complace en restaurar su vida de manera preferencial. Es por eso que la pregunta de los discípulos dejara un amargo sabor en Jesús, como diciendo: todavía no entienden nada. La palabra que utilizan es el adjetivo mayor o también el más grande. Incluso en el ambiente bíblico, su raíz está vinculado a un título de los soberanos que muy bien conocemos, Magno, del cual el más importante y conocido de la época era Alejandro Magno o Alejandro el Grande. En otras palabras, los discípulos todavía se preguntan quién es el que manda, ordena, conquista, somete, contrario a lo que Jesús ha enseñado de servir, abajarse, ponerse en el último puesto. La ocasión se muestra privilegiada para volver sobre lo andado y Jesús reitera la centralidad de las bienaventuranzas. Jesús toma un niño, lo pone en medio, dejando ver su importancia, y retoma palabras muy queridas por Mateo en su relato. En primer lugar dice: si no cambian,
que en la mentalidad bíblica hebrea significa regresar, volver a Dios, en otras palabras, convertirse, la misma actitud que requiere ante la inminencia de la llegada del reino al principio del Evangelio. Y luego habla de hacerse como niños. Nuevamente, ser niños no es una cualidad moral. No dice que los niños sean buenos o ejemplares. Jesús sabe que en su mundo los niños son despreciados, no cuentan, incluso son maltratados, no disponen de ninguna autoridad. La característica que quiere destacar Jesús sobre los niños es su dependencia y su vulnerabilidad. Confían en primer lugar ciegamente en sus padres y sin ellos saben que están desprotegidos. Precisamente porque son pequeños es que tienen prioridad. Y aquí se encuentra la paradoja en la respuesta de Jesús, que podríamos parafrasear de la siguiente manera: ¿quién es el más grande? Pues el más pequeño. Esa respuesta une la primera parte del Evangelio que escuchamos con la parábola de la oveja perdida, que finaliza precisamente con la expresión: no es voluntad de su Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeños. Estas son las actitudes que Jesús desea en su iglesia, en su comunidad de discípulos, la de hacernos pequeños. Incluso más adelante nos advertirá Jesús: los reyes de las naciones las tiranizan. No sea así entre ustedes. El que quiera ser grande, que sirva. Jesús conoce que en el seno de la iglesia existe una tentación y un pecado histórico de ostentar los primeros puestos, o también en la azotea de la moralidad para juzgar, señalar y condenar como si esa fuera nuestra vocación. La parábola de la oveja descarriada nos recuerda el trato que debemos dar a tantos hermanos nuestros, cuyas vidas están rotas por circunstancias que nunca buscaron. Están ellos a nuestro lado, no para ser señalados, sino para caminar junto a ellos en la búsqueda de la entrañable misericordia de Dios. Un modelo de iglesia pequeña, como los niños, nos la ofrecía Santa Teresa del Niño Jesús en su pequeño camino. Una divertida y hermosa anécdota surge de una de sus cartas a su hermana Celina. Sucede que en su convento también había conflictos de poder y buscaban algunas monjas ocupar los altos puestos. Viendo la situación, Teresa le escribe a su hermana algo que también nos convendría aplicar a nuestras vidas: vayamos al último puesto, ese no se lo pelea nadie.